El tema de ahora es un tema que podría decirse, ¿no? Es todo un recuento de situaciones. ¿Aló? El tema de ahora es un tema, buenas tardes con todos, ¿no? Es un tema que es definitivamente algo que se enmarca dentro de nuestras responsabilidades en salud pública. Hay muchas enfermedades que supuestamente no están en nosotros, pero ya están circulando y algunas son, como decir, emparentados con algunas patologías que cuando veamos la parte del Perú se van a dar cuenta que hay muchas patologías semejantes, porque el virus pues no es una situación estática, sino son familias, ¿no?, virales. Y esto definitivamente es importante también que lo conozcan, ¿no? Aparte de ello, la OMS ya manifestó acerca de las epidemias que se nos avecinan, de las patologías de resistencia que también hay, de gérmenes que antes estaban apaciguados y ahorita se han reemergido. Pues hay muchas cosas que al final y al cabo ustedes van a tener que, como decirnos, capear en la parte clínica. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a empezar. Bueno, dentro de estas manifestaciones, todas estas enfermedades son definitivamente zoonoses. Y es una de las cosas que realmente nos impresiona en la actualidad por la sencilla razón de que estamos conviviendo con muchos animalitos. Hay casas, definitivamente, casas o departamentos en los cuales no solamente hay un animalito, sino dos o tres. Y si ustedes ven solamente la figura, se van a dar cuenta de que muchos de ellos están comprendidos en los animales que son domésticos, ¿no? Y esto es definitivamente el riesgo que está teniendo las enfermedades actuales. Estas son las que podéis, ¿no? De las cosas que se menciona y acerca de el alimento, ¿no? Uno de ellos es el murciélago, que esto, si ustedes ven ahí, en la Biblia del Antiguo Testamento, se menciona lo que se comía años, muchos años, ¿no? Y uno se pone a mirar, ¿no? Pero esto existía así. Y al final se dice, una de las cosas que se prohíbe comer, porque estaban comiendo es el murciélago. Entonces no es una novedad, ¿no? Eso es, que se manifieste también estos tipos de animales actualmente, ¿no? Ahora, una de las cosas del concepto, definitivamente del año 60 ya se conocía, ¿no? Y a casi a la mitad de los 70, la aparición de fibras hemorrágicas virales, entre ellas, pues, la fiebre del Lassa, del Congo, el ébola, y posteriormente eso viene las grandes epidemias que incluye el SIDA y en los últimos, nosotros que hemos pasado, es el COVID-19. Entonces, están, diríamos, están reemergiendo muchas de estas patologías. Pues la razón es que se habla es el salto de la barrera de especies, ¿no? Antes solamente animales tenían enfermedades de animales, en la actualidad no existen. Y la razón es la convivencia, es la relación. Y una de las cosas que se está teniendo a nivel de medicina es justamente ver esta en la parte epidemiológica, ¿no? Es la relación de los animales, el ambiente, es la nueva ecología, ¿no?, de los patógenos que están emergiendo en la actualidad. Uno de los, podríamos decir, no especialidades, pero sí uno de los temas, metagenómica, es la que se está utilizando ahorita como observar, ¿no?, identificar, caracterizar el potencial de patógenos dentro de sus ambientes naturales, también dentro de lo que es el hombre, como también en los animales, que estos están evolucionando, ¿no? Tanto que la virulencia ha aumentado y la capacidad de transmisión igual. Entonces, eso es definitivamente lo que a nivel epidemiológico y de salud pública ustedes tienen que conocer. Estos solamente son un ejemplo de algunas enfermedades virales. Acá tienen ustedes algunas de las bacterias, parasitario, etcétera. Entonces, no se está hablando de cosas raras, sino de algo que a veces no comentamos con mayor frecuencia. La OMS menciona algo que está sucediendo y que realmente es preocupante a nivel mundial. Es la crisis de la resistencia a los antibióticos.
Y esto definitivamente, Ran, es una situación de salud pública tremenda. Porque eso, ahí se decimos, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Pues nosotros definitivamente trabajamos con antibióticos, hacemos el MIC, concentración mínima inhibitoria, hacemos los cultivos que tenemos que entregar antibióticos, antimicrobianos, e inclusive hasta antimicóticos, etcétera, podemos decir en general. Alguna vez también haríamos antiparasitarios, ¿no? Pero lo que hacemos nosotros es justamente brindarles los elementos para que puedan ser utilizados en el tratamiento de los pacientes. Entonces, lo que se ha visto en los últimos años, y eso lo hemos nosotros apreciado, sobre todo en pacientes de UCI, durante muchos años que salieron los nuevos medicamentos, ¿no? Meropenem, etcétera, etcétera, y al final hemos vuelto pues a la colistina, ¿no? Un antibiótico que tiene más de 50 años de haber sido elaborado, se puede decir, a nivel farmacológico. Y uno se da cuenta de que está pasando, ¿no? Y esto es una cosa que para nosotros es podemos decir, una llamada de atención para todos. No es solamente para la clínica, es para todos, porque todos somos médicos. Entonces es el uso indiscriminado de los antibióticos. Y no solamente eso, ¿no? A veces el refrán que tenemos algunos de nosotros es, ¿y qué le has dado? Un cañonazo. Un cañonazo ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Antibióticos para el pelo, la uña y para todo el sitio. Y o el uso de antibióticos también que no deben ser utilizados porque algunos se utilizan para la tuberculosis. Entonces, todas estas cosas han conllevado definitivamente a la aparición de esta resistencia, ¿no? Y esto va a significar, pues, que hay un gran problema definitivamente en el tratamiento. Y lo hemos visto nosotros, ¿no? Cuando nos pedían alguna y decíamos resistente a todo. O sea, echa a ver qué puedes utilizar, qué mezcla utilizar para poder salir. Y no solamente nuestros medios, sino a nivel mundial, mueren justamente porque no pueden, ¿no es cierto?, solucionar el problema séptico de infecciones graves. Y ahí tenemos nosotros, ya la parte técnica ha ingresado a la vida y podemos nosotros comenzar a tener esta situación. Uno de los estudios actuales, que ustedes ven ahí, esto ha sido el 2023, no es de hace, es la utilización. Antes se trabajaba mucho con el Escherichia coli. Ahora la pseudomonas es uno de los patógenos netamente nosocomial, definitivamente, y han comenzado a estudiarlas, cómo se relaciona, cómo se resistencia, cuál es su virulencia y también el uso y también la formación de biopelículas. Cuando se habla de biopelículas, se habla pues de como decir, es como si fuera un nido que atrae otras gérmenes. Hay una simbiosis. Entonces, la situación es que ya sucede en eso. Cuando en cirugía se le agrega para una presión venosa central, o tienes el catéter ahí ingresado a cualquier parte de nuestro organismo, etcétera, siempre ya a las 24 horas hay que cambiarlo, como se dice, ¿no? A tratar de que no esté mucho tiempo, y a nosotros todos los días se nos mandaba catéter, todos los días, para poder referir ahí qué tipo de germen, la mayoría del caso, gérmenes de piel. Entonces, y esta situación ha proliferado definitivamente, ¿no? Y no solamente en el caso de nosotros, sino a nivel de los hospitales, a nivel mundial, que sucede ese tipo de situaciones. Entonces, lo que se ha visto es que definitivamente se está trabajando ahorita con la pseudomonas, y ustedes pueden leerlo, ese artículo que está ahí en la página debajo, acerca de la resistencia. Ya no solamente es una situación de sospecha, ¿no? En la pandemia, definitivamente, uno de los gérmenes que se le tiene bastante preocupación es el tráfico áureo, ¿no? Meticilina resistente. ¿Por qué? Porque si has visto, antes decíamos, ¿no? Igual que el virus, no, tiene que necesitar un huésped, ¿no? Y ahora se sabe que puede vivir días, semanas, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas. Entonces vive días y semanas en superficies. Está considerado, pues, la superbacteria, es definitivamente. ¿Por qué? Porque recluta otras bacterias, ¿no? Ahí lo que le mencionaba con la pseudomonas, el establecimiento de las biopelículas.
Entonces, no solamente el daño es por él, sino el daño es porque hay una, como decir, un ejército, ¿no? Que se aglomera ahí y provoca también cuadros bastante serios. Y no es novedad, les digo porque son estudios que se han hecho acá en la China, en esto, lo otro, de que estos gérmenes aparecen hasta en el picaporte cuando entramos a las salas, aparecen en los tambores, etcétera, donde están a veces algunas de estas, y eso es trabajo ya de años, ¿no? No es de ahorita, incluso, incluso hasta los celulares. Entonces, si uno se pone a mirar, el transporte muchas veces va a significar, pues, por nivel del personal de salud, incluyéndonos a nosotros. Ahora, la otra cosa que está sucediendo con esta resistencia por el mal uso es que el germen acá se adapta. Se ha visto que el germen está en climas bastante extremos, calurosos, como bastante extremos de congelación. Entonces se ha visto que los gérmenes comienzan a dar una cierta resistencia al medio, lo que llaman la plasticidad genética, ¿no? Y luego se ha visto de que ya se replican con bastante en corto tiempo. Entonces acá no se puede decir pues que hay que, como se dice, esperar 6 o 7, 8 o 12 horas, ¿no? A los 30 minutos, 20 o 30 minutos, algunos menos, quizá algunos más, pero ese es el tenor, ¿no? De la replicación de los gérmenes. Entonces, ahí tenemos que valorar definitivamente el estado del paciente y el lugar donde estamos trabajando. Otro de los problemas de la resistencia que menciona la OMS también es, eh, hay dos países que son definitivamente que maneja toda una estructura para elaborar productos farmacológicos, ¿no? Tanto la India como China. Y hasta ahora, no solamente son ellos, ¿no? No solamente son ellos, sino que se los pone como un ejemplo. Estos elementos se eliminan al medio ambiente. Pues esta situación también está teniendo de que las plantas, qué sé yo, tantos elementos, los animales mismos que consumen, etcétera, está implicando un transporte pues, de estas sustancias que son todavía elementos importantes para poder el antibiótico, entonces resistencia. Entonces, ¿por qué respiramos resistencia, podemos decir nosotros? ¿Ok? Entonces, no hay todavía algo que pueda establecer, ¿no? Una rigurosidad para que estos elementos, ¿no? Ingredientes, sobre todo farmacológicos, puedan ser dispuestos en un lugar muy más adecuado. La OMS menciona que mueren 700.000 personas al año por el RAM. Y eso es, pienso que inclusive después del COVID-19, esto es superado. El 2050, que inclusive está en los reportes de acá del MINSA, ¿no es cierto? Estamos hablando pues de que un promedio de 10 millones a más muertes al año, porque no se puede, no hay un antibiótico suficiente para detener una sepsis. Pero una cosa interesante, cuando uno revisa acerca del RAM, y pensamos que solamente son los países, como decimos, ¿no? El tercer mundo o subdesarrollado. Y me di con una sorpresa, definitivamente, de encontrar que Rumanía, Portugal, Grecia se corona. En multitud de resistencia llega inclusive en algunos momentos al 60%. El resto está entre el 20, 30 o 40%. Ustedes ven ahí, todos son países europeos. El uso indiscriminado de los antibióticos está provocando pues, un daño a la población. ¿Qué hay con nosotros? En caso de nosotros, no tenemos tantos trabajos, se puede decir, ¿no? En los años anteriores sí se hacía trabajo más que todo de tipo epidemiológico en los hospitales, ¿no? Hacíamos un mapeo microbiológico. Y esto era importante, ¿no? Porque a veces sucede ciertos brotes en los hospitales, ¿no? Y entonces uno tiene que atender. En provincias sucedió algo, ¿no es cierto? También igual, el daño fue en ciertas unidades, ¿no? Que también tuvieron que cerrarlo y luego determinar qué elemento, qué germen estaba provocando
una respuesta negativa en los pacientes. Y miren lo que dice el MINSA: el 72% de hospitalizados por el COVID recibe antibióticos sin necesidad. Y ese es un criterio definitivamente que me llamaba la atención, ¿no? A nosotros nos han enseñado de hace 50 años que no debe utilizarse corticoides en virus ni antibióticos en virus, que igual se estuvo usando. Y no se usaba en momentos que quizás preveía, ¿no?, una coinfección, si no se usaba al comienzo. Y inclusive ustedes vean los reportes y se van a dar cuenta, y lo que de mí se está hablando de eso. El 50% de microbianas en hospitales fue inadecuado. No hablando de antiparasitario, que también estaba dentro de las normas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con nosotros, no? Estamos olvidando por lo menos las cuestiones básicas de lo que significa manejar, en estos casos, un virus, ¿no? Lo que se ha encontrado en nuestros medios así en general, meticilino resistente, en las penicilinas, clindamicina, que es una de las cosas que se está utilizando últimamente, sin embargo ya se encuentra resistencia, la pseudomonas, que en algunos momentos no son el 30%, sino mayor, la Klebsiella pneumoniae, el Escherichia coli, la gonorrea, el Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pneumococo, tuberculosis. Y no era indistinta que la rifampicina se estaba utilizando para otras cosas en muchos años. Y la ciprofloxacina, que también es otra línea, también se está utilizando. Y esto definitivamente no era lo más adecuado, ¿no? Entonces, hay situaciones que definitivamente, ¿no?, tenemos que ver. Una de las cosas últimas que se estaba viendo en los gérmenes que te aparecían en los pacientes complicados, no comprometidos, era Acinetobacter. Si ustedes ven dónde se ubica, se caen de espaldas, ¿no? Entonces, cosas como esa es parte de la rutina de ustedes, ¿no? Por eso que a veces el tratamiento no es muy efectivo, no porque la clínica esté mal, sino por el hecho que hay otro dentro del ambiente que está ejerciendo una mayor presión. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque esto es algo que se está, como se decía, ¿no?, cocinando, así en términos criollos, cocinando lo que se decide. Ya los OMS estaban mencionando la enfermedad X, ¿no? Todos estaban suponiendo que sea el COVID-19, pero no. Ahí va a haber definitivamente y lo que está tratando de la OMS es que tengamos el conocimiento de todas las epidemias, cuál es el nicho, el vector, el transportador, cómo es esto, para el momento que suceda, sepamos cómo actuar. O evitar que estos brotes no definitivamente. Esto es importante, le digo, porque a veces lo que en nuestra patria está adoleciendo es definitivamente la atención primaria, que eso era por los especialistas de medicina familiar, que definitivamente ahí se cortó. Eso fue un boom de muchos residentes, y al final no había puesto de trabajo para esa especialidad. Pero la atención primaria es importantísima para esto, no que llega al hospital ya con el cuadro definitivamente gravísimo, ¿no? Entonces está viendo todo un sinnúmero de elementos que aquí puede desencadenarse dentro de poco, ¿no? Y no puedo decir mañana o pasado, pero dentro de poco significa toda esta generación de mezclas virales. Ahora, en los exámenes que se hacen a estas pruebas virales, resumimos esto. O sea, acá no hay pruebas diferentes, ¿no? De diagnóstico estamos hablando. No estoy hablando del caso clínico que le pedimos hemograma, glucosa, urea, no estamos hablando. Diagnóstico. Igual que el COVID, usted puede tener muchas manifestaciones, pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el diagnóstico? Cuando ustedes hacen el PCR. Es el diagnóstico. Entonces acá, ¿hay pruebas de diagnóstico para los virus? Sí lo hay. Entonces, esto de aquí definitivamente son las pruebas que se para todos los virus, ¿eh? Algunos van a utilizar identificación directa, otros van a utilizar los viriones, otros van a utilizar ELISA, ¿no es cierto?, que se ha utilizado acá, otros el PCR, otros la prueba inmunocromatográfica, la prueba rápida,
O sea, eso se va a realizar en todos los sistemas virales. Y ahí viene la inmunocromatografía, ¿no? Que se le habló mal de esto. La inmunocromatografía es excelente para hacer un screening. Nunca se utiliza para un diagnóstico. Y es una de las cosas que nosotros sabemos de años, porque la inmunocromatografía se utiliza de hace años, muchos años. En la actualidad se utiliza para el HIV, paciente gestante, serológica, ¿no es cierto? Para la hepatitis, helicobacter pylori. Luego ya viene con todas las manifestaciones clínicas, se va. Cuando llega un paciente, y esto era autorizado por el ministerio, ni siquiera una situación, venía una paciente que tenía una sospecha, se le hacía las pruebas rápidas que se hace, y luego se le tomaba al hospital, se le hacía ya el complemento, ¿no? Las pruebas ya inmunológicas, para confirmar un caso. Entonces tiene sus momentos. Y la inmunocromatografía también en el proceso, cuando ya empieza a tener más defensa del organismo, ahí sí es bueno hacerlo. Porque se agrega dije, igual que dije aquí al comienzo, IgM. Entonces, esto es importante, ¿no? Pero tiene sus momentos todo. Hay algunas cosas complicadas para nosotros, definitivamente, porque ya todo esto es súper tecnología, ¿no? Como acá habla de dengue, es un virus, igual se sucede con todo esto. ¿Okay? Igual sucede para cualquier virus. Entonces vamos a ver la primera patología que dice, pero ¿qué tiene que, algunos dicen, no, pero ¿qué tiene que ver el África? Un momentito. ¿Dónde ha aparecido? Si ustedes se dan cuenta, acá no solamente la mano izquierda donde hay en Europa, sino también acá está el transportador, se puede decir, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué está? La garrapata, mire dónde están, ¿no es cierto? Uno está un poco menos, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque nos gusta viajar. Pues. Hay muchas enfermedades que están viniendo acá porque hay una mezcla, ¿no? La enfermedad del viajero no solamente es por problemas diarreicos, parasitarios, sino el transporte viral. Vamos a Estados Unidos, igual, porque Estados Unidos y Europa hay una situación de transporte, ¿no? Entonces vemos nosotros que la fiebre hemorrágica de Crimea definitivamente es una de ellas y es una enfermedad grave y la mortalidad puede llegar al 40%. Vemos acá algunas condiciones, ¿no es cierto? Vemos ahí el PCR, los 9 primeros días, positivo, etcétera. Puedes hacer acá utilizar la carga viral, puedes utilizar, no hay una cromatografía, no sería, no sé si habrá eso, pero sí el PCR, y podemos usarlo para cualquier tipo de virus. Suficiente confianza. Entonces, ¿qué observamos luego nuevamente? ¿No? Con estos pacientes vamos a hacerle cómo está su hemograma, cómo están las pruebas hepáticas, etcétera, porque esto nos va a complementar el diagnóstico ya del aislamiento o del encuentro, ¿no? En este caso, PCR, biología molecular, en estos pacientes que portan el virus. Y ahí vemos algunas condiciones, ¿no? Para un poquito refrescarnos. En la cuestión de diagnóstico es una de ellas, ya mencioné. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Recuerda que esta es una fiebre hemorrágica, ¿cierto? El hemograma, ¿qué vamos a ver? O sea, cuadro anémico, puede haber leucopenia y trombocitopenia, como la mayoría de virus. Las pruebas de hepáticas van a estar alteradas, ¿cierto? Voy a mencionar que hay un compromiso hepático. Y como hay hemorragia, las pruebas de curación van a estar prolongadas. Pero hay otros compromisos que llevan prácticamente a la muerte, no solamente la situación de hemorragia, sino el fallo renal. Entonces, estas son las condiciones de estos. Ahora, como menciono acá, el diagnóstico del virus, podemos quedarnos nomás con el PCR. Y ahí acabó el asunto. Tenemos acá la fiebre hemorrágica, porque casi todos son fiebres hemorrágicas, así es, así. También tenemos nosotros eso, por si acaso. Hasta el dengue, ¿no? Y la fiebre hemorrágica de Marburgo, el nombre lo coge de Marburg, en Alemania. ¿Qué estaba sucediendo? Que para los trabajos de investigación, y no solamente para la situación de, como se dice, los zoológicos, sino también para el nivel,
utilizaban a veces el riñón de estos monos. Entonces, en los laboratorios de Alemania y en este caso Yugoslavia importaron mucho, ¿no?, estos animales y utilizaban sus órganos para poder visualizar otras formas, de esta patología, sino otras patologías virales. O sea, cómo utilizar esa célula para multiplicar otros tipos de virus que ya conocíamos. Y cuando se enferman. Y cuando se enferman, se dan cuenta de que hay otra cosa que está ingresado ahí, ¿no es cierto? Entonces encuentran, con todos los diagnósticos ya se conocen, entonces encuentran pues que era un virus que era propiamente de la zona del África, ¿no? Y ahí vemos la primera. Encuentran de toda esa epidemiología que el reservorio inicial es el murciélago. Y ahí viene, ¿no?, la inhalación de excrementos, los fluidos de pacientes enfermos. Esa es la forma como se maneja la consecuencia de esta enfermedad. Y que este virus comience a ingresar a los monocitos, macrófagos, o sea, definitivamente hay una carga inmunológica, ¿no?, que cae tira abajo. En el hígado, ganglios, vasos, etcétera, se replica y disemina. ¿Qué va a haber? Fiebre, malestar general, mialgia, trastorno de coagulación, y esto puede desencadenar shock y fallo multiorgánico y muerte. En este caso, esta enfermedad, igual que esta es la más grave, la letalidad, si ustedes ven arriba, llega al 90%. No ha venido a nosotros, pero ha estado en Europa. Si hubiera sido esta enfermedad, hubiera realmente tremendo. En este año, lo que se ha informado de este año, la situación de Marburgo, generalmente en Guinea Ecuatorial, es donde se ha mencionado, al final, no muchos casos, ¿no? Hasta el comienzo de marzo han habido 4, 5, 2 casos, a 9 confirmados y 20 probables, pero lo que llama la atención de las personas es que en una zona hay y 150 kilómetros al otro lado también hay. No hay una relación en ese punto. O sea, pues acá se está hablando de algo epidemiológico que transporta, y eso definitivamente tiene que ver con, podemos decir en general, un vector, etcétera, o algo que transmite, pero de manera lejana. Entonces, no es como si agarramos una epidemia y en un sitio localizado se disemina, no, hay una situación de distancia. Y eso es lo que se está tratando de ubicar, ¿no? Se puede decir en este caso, de esta enfermedad. En laboratorio, igual que el resto, transaminasa, ureacreatinina, lesión renal, hemograma, igual que en antes, ¿no? Linfopenia, en este caso, generalmente en el cual los linfocitos aparecen más en la cuestión viral, pero no necesariamente va a ser en el 100%, pero acá uno ya entra las primeras semanas, ¿no? Hay una inclusión eosinofílicas en macrófagos, eso sea por estudios, ¿no? Los grupos sanguíneos hay que pedirle. A todas estas enfermedades hemorrágicas hay que pedirle grupos sanguíneos, porque supuestamente hay sangrado, y si hay sangrado hay que reponer la sangre. Entonces, si alguna de las temas que tocamos acá no está, tenemos que insistir que sí debe estar. ¿Ok? Si no ha sido un olvido de la secretaria. Como siempre le echamos la culpa a la secretaria. PCR, acá estamos hablando de proteína C reactiva, ¿no es cierto? Ultrasensible, bastante alta. Interleuquina también, porque hay una situación inflamatoria, infecciosa ahí. Un examen de orina, porque tenemos que ver problema renal. Y las pruebas de coagulación, y esto desencadena también un shock, CID, etc. Y acá sí, la misma sintomatología, algunas son más agresivas, lógicamente, como estamos mencionando, y acá la prueba por excelencia es el PCR. ¿Dónde obtener las muestras para el diagnóstico? No solamente de la sangre, sino también muestras de tejido. Y desgraciadamente a veces tejidos de la autopsia, ¿no? Que ahí se haya también virus. En este caso, sí hay vacunas, pero vacunas para que se lo dan a los monitos, ¿no? Para evitar y ha bajado por esa razón este virus, ¿no? Que también es primo hermano del ébola.
que vamos a ver acá. El Marbún y el ébola son muy relacionados. Entonces, la ventaja de haber bajado, esto es porque se está colocando vacunas, ¿no? Entonces, para evitar que haya la proliferación de este tipo de virus. Y acá mismo, otra vez, tenemos al murciélago. Y los animales no domésticos. Si ustedes ven que en el país del norte, qué tipo de mascotas tiene, ya no solamente es perro. La vez pasada estaba viendo un programa donde tiene lagartos, tiene monos de diferente tipo, y tienen algunos animales que definitivamente no son domésticos, ¿no? Y conviven, conviven con el perro, conviven con el gato, y recuerden que cada animal tiene su propio nido, ¿no? Su flora normal. Cuando sale fuera de este contexto vienen las consecuencias, ¿no? El traspase, ¿no? De, un- de una, de un grupo humano a un animal a un grupo humano. Y miren, ¿no? Y el asunto es casi como todos los virus, ¿no? Contacto directo, sangre, ¿no? Transmitida persona a persona, primates, lo mismo de siempre, secreciones, órganos, cualquier tipo de órgano contaminante, fluidos contaminados, superficies, todo virus, igual que hemos pasado esta pandemia, ¿no? Y lo que le mencioné antes, ¿no es cierto? El consumo. En toda esta zona, no solamente en África, sino en Asia, se consumen animales, no animales domésticos, monos, etcétera, eh, murciélagos, lo hemos mencionado, y otros cánidos, ¿no? También igual, o sea, se cría para el alimento. Entonces, como están, no, algunos lo crían pues dentro, otros que se paseen por ahí, como es eso, ¿no? Entonces, hay ese tipo de situación. Hay este virus, tienen algunos definitivamente tipos o variables, pero definitivamente también es de alto riesgo. Este virus sobrevive hasta 21 días después que el paciente se ha recuperado. Entonces, también por transmisión sexual. ¿Ok? En el año 76 hubo un brote, Gabón, Uganda, endémica en Zaire, Sudán, por la carne de mono, definitivamente. Y acá también, ustedes saben dónde consumen mono, ¿no? Con lagarto y todas esas cosas, ¿no? Serpientes, todo eso. Y la realidad. No es una cosa que uno... Pero ¿cuál es el asunto? Luego nuevamente. ¿Qué tiene que ver el África con nosotros? Que ya se encontró también en Europa y en Estados Unidos. Caso de acá, a veces me mandan a mí WhatsApp mis colegas, ¿qué hacen? Se van a Estados Unidos, se van a Europa. Y ahí ustedes ven que están viviendo como una de mis amigas de la promoción, estaban en su casa y emocionada me dice, ahí en su jardín hay un nido de ardillas que viene y se va, ¿no es cierto? Son roedores. Y luego ahí, por la ventana ve pasar un venado. Y luego, en su guardería hay un nido de pajaritos. Entonces, no hay una situación que digo limite, ¿cierto? ¿No? Animales que no son domésticos conviven. Y nosotros vamos a esos lugares. O sea, por esa razón que a veces decimos, ¿qué cosa tiene este caballero, no? Y nos damos cuenta que hay otras cosas que también es importante conocerlo. Y acá definitivamente lo interesante es, si es pulmones, ya saben, mire, si ataca es como dijera, ¿no? Esta enfermedad viral ataca los pulmones. ¿Qué prueba de laboratorio va a realizar usted, señor? ¿Se dan cuenta? Fácil, una haga pues una radiografía de pulmones, no sé, de tórax. Este ataca al corazón. ¿Qué vas a pedir? Pruebas cardíacas. Tiene problemas renales. Hay que ver, valorar también la función renal hepática, pruebas hepáticas. ¿Se dan cuenta? No hay novedad aquí en la situación de lo que significa las enfermedades y laboratorios. Y te conocen la clínica, eso hay que pedir.
Lógicamente, definitivamente también hay infecciones en el embarazo y se ha localizado virus en la placenta, el líquido amniótico y el feto. Felizmente, como se dice, hay vacunas de control. Hay vacunas de control en estos dos casos primos hermanos. Y esto se hace acá. Cuando hubo el reporte que estaba en América y estaba cerca de nosotros, el instituto hizo un laboratorio, ¿no? Como decir, exclusivamente para el ébola. Y lógicamente se puede usar para otro virus, pero ya hay esa posibilidad, ¿no? De poder manejar también el rastreo, ¿no? De los pacientes. Y acá se pueden ver ustedes, si acá está el murciélago, podemos ir antílopes, venados, chimpancés, etcétera. Todo convive con nosotros, ¿cierto? Felizmente, como ya hay vacuna, ha sido un poco limitada, ¿no? Pero de todas maneras, nunca hay que considerar que ya todo está hecho, porque el virus no tiene no solamente una ubicuidad y una forma de plasticidad, se puede decir que cambia. Y eso lo estamos viendo nosotros. Y vemos nosotros, ¿no? Acá igual, pruebas hepáticas, renales, examen de orina, coagulación, grupos sanguíneos, marcadores cardíacos, presión pulmonar. ¿Qué tenemos que pedir? Así, de manera muy PCR. Puede haber ELISA, puede haber microscopía, pero el PCR definitivamente es importante. Y si usted viene acá, ya está señalado, ¿no? Lugares, ¿no? Me voy a ir a Cancún, ¿no es cierto? Entonces, no hay novedad, o sea, por esa razón que como ustedes como clínicos deben estar enterados de todo esto. La fiebre hemorrágica de Lassa es una de las cosas que también en nosotros tenemos una variedad. Cuando veamos la parte de enfermedades también en nuestra patria, de notificación inmediata, ahí van a ver ustedes. También tenemos uno, no solamente es el dengue, hay otro. Hay el hantavirus, hay un sinnúmero de virus que son de la zona y que se aparecieron cuando comenzaron a hacer carreteras, ¿no? Interoceánicas, y como no se estudia muy bien a veces las cosas, como entrar ratones, comenzaron a ver eso, comenzaron a enfermarse, y comenzaron que en ese lugar había pues un alto índice de inmunológico del personal ahí, y uno ingresa ahí, se infecta, no está acostumbrado a ese hábito. Entonces vemos una enfermedad zoonótica también, en este caso Lassa, en Nigeria, y vemos nosotros que cada año hay entre 300.000 infecciones, ¿no? En la zona de allá, felizmente está lejos, pero no hay que confiarse, ¿no? Y 5.000 muertes por año. Puede ser el 80% es asintomático, el 20% es grave, y de ese 20%, el 15% muere. Se cuenta con vacuna en la actualidad, por eso que un poco se ha limitado esta enfermedad. Pero, para que ustedes se den cuenta, hay presencia en Estados Unidos, Alemania, Suecia y el Reino Unido. Es estacional, preferentemente, y más o menos entre febrero y fines de marzo, donde aparecen estas enfermedades, ¿no? Proliferación. Y acá tiene que ver, pues, con la presencia de ratoncitos, ¿no? Todos los líquidos biológicos de ratoncitos son culpables de contaminar el suelo, el piso, etcétera, y a veces hasta en los jardines, ¿no? Nos gusta a veces estar ahí reposando. Como esta es una fiebre hemorrágica, igual, ¿no? Hemograma. En este caso hay que hacer la diferencia en el ASA con el dengue. No solamente el dengue, sino también con la malaria. Entonces pone gota gruesa, ¿no? Serología para salmonella y shigella. Sí, se parece. Cuando es la cosa grave, ¿eh? Porque es grupo sanguíneo indefinidamente. Puede haber compromiso renal. Si hay problema hemorrágico, puede haber compromiso renal. En orina vamos a observar eso. Prueba de coagulación, porque esta es hemorragia, prueba de coagulación prolongada. Pruebas hepáticas, se dan cuenta, casi es la misma idea, pero acá otros transportadores. Cultivo faríngeo, como toda gripe. Líquido, cefalorraquídeo, cuando hay un compromiso neurológico, que también algunas
Recuerden que también eso sucede con el HIV, etcétera, que da compromiso neurológico. Entonces hay que determinar que no haya también ahí alguna ubicación de esta virus. Igual acá el diagnóstico PCR, lo más importante, ELISA puede ser. Y acá hay algunas consideraciones, definitivamente. Cuando la gestante está en el tercer trimestre y se contagia con esta enfermedad, definitivamente hay muerte materna y muerte fetal. Entonces, ustedes ven algunas cositas ahí interesantes que pueden manejar. Ahora, esta clase la va a tener con otra, la doctora Márquez, ¿no? Pero solamente mencionar, ¿no? Que el coronavirus es un virus que está en nuestro medio hace muchos años, como familia, ¿no? Los problemas de gripe, rinovirus, adenovirus, coronavirus, es una cosa frecuentísima. El asunto es que no daba, ¿no? No daba todas estas manifestaciones de epidémicas, sino solamente estacional. Es lo que se ha visto, pues definitivamente que son la misma familia. Y vemos ahí, ¿no? Características clínicas, ustedes ya lo ven, y vemos acá nosotros que hay una familia. Tenemos el SARS, el MERS y también el COVID-19 o SARS-CoV-2. Y ven los animales. Ahí en la línea está el murciélago. Hay una situación que solamente es marcarlo, ¿no? Que ustedes ahí el dibujito lo está teniendo más que todo, evidente. Una de las cosas que definitivamente cuando apareció este virus, lo que yo no soy virólogo, ¿no? Pero había leído algunas cosas de ahí, se sorprendían, ¿no? El virus. De verdad se sorprende. Y hasta ahora nos sorprende. Generalmente las mutaciones, si ustedes ven las gripes, eso son cada 2 a 4 años. Pero acá las mutaciones se dan en meses, hasta en semanas. Es bien especial, se puede decir, este virus. Y uno de los virólogos, cuando empezó, un virólogo brasileño, mencionaba de que él estudió 20 años los virus y no podía entender lo que hacía el virus COVID-19. Pero se mezclaba con los otros tipos, se mezclaba y cogía de ahí. Es como si dijera, dame, ¿sabes qué, joven? Ya no quiero solamente la piedra, ahora dame la pistola y el otro me da el puñal. Entonces se formaba un virus realmente agresivo, un virus que ha hecho mucho daño. Entonces esa es una de las cosas que realmente llama la atención, ¿no? Y que lo que estamos viendo ustedes y tienen que ver es justamente familiarizarse porque son cuadros que ahorita ya están con nosotros, pues, definitivamente, ¿no? ¿Cuál es el primero que se diagnosticó que era el coronavirus, el SARS, síndrome respiratorio agudo? Definitivamente el chinavirus, ¿no es cierto? Se mencionaba acerca de eso, el reservorio, los murciélagos, nuevamente, ¿se dan cuenta? Y esto tiene que ver porque el agricultor, la persona que quiere ingresar a estos lugares, pues ¿qué hace? Vive ahí, tira los árboles, se pone esto, pero los murciélagos siguen viviendo por ahí cercanos. Se orinan, tiran sus heces, ahí el virus está, ahí está el ratoncito, está el gatito, etcétera, y sucede toda la línea, porque entramos a un hábitat que no es nuestro. El reservorio acá, como se menciona ahí, y ustedes tienen ahí al costado la chiveta, que también, y luego el mapache en la zona del Asia, y en algunas zonas del Asia, se utiliza no solamente para platería, sino como si fuera un perro, y la chiveta se le come. Y no solamente, ustedes ven, hay un animalito que a ustedes les gustan, también se come. Y ahí vemos nosotros el transporte, ¿no? Animales, etcétera. Entonces, toda esta situación del coronavirus se ha visto, pues, ¿no? Y uno de los primeros síntomas que para todos los coronavirus es problema respiratorio y diarrea, que al comienzo se veía en los pacientes con el COVID-19. La incubación, la misma, ¿no? De 2 a 14 días, periodo de incubación.
Puede ser más prolongado, permanece en el medio ambiente 3 horas, en este caso, ¿no? Hay presentación clínica, neumonía, ¿no es cierto? Presentación muy semejante, etcétera. Fiebre, escalofrío, mialgia, malestar general, tos no productiva, rinorrea, dolor de garganta, son menos frecuentes, pero como proceso respiratorio también se da. Y luego viene el deterioro clínico, ¿no es cierto? La diarrea acuosa, el inicio de la enfermedad es frecuente, luego disfunción hepática, insuficiencia cardíaca, como sucede con cualquier coronavirus. Trombosis arterial y pulmonar renal, que también se ha dado, y esto por eso se le daban fibrinolíticos, no se le daban a los pacientes, heparina me parece que utilizaban, y también compromiso renal. Todos los coronavirus, inclusive no solamente, sino otras patologías, daban vidrio esmerilado. A veces decían, no, vidrio esmerilado no. Es común, es común. El problema es, como todo virus, que baja, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Agarra cualquier tipo de germen y muchas veces, como están estos pacientes hospitalizados, gérmenes nosocomiales. Y para que vean ustedes, estafilococo, pseudomonas, otros virus, otros parásitos y en este caso hongos, etcétera, en general, ¿no? Sucede. Entonces, y ven ustedes ahí, este SARS no solamente quedó ahí, sino también estaba arriba, ¿no? Supuestamente estos, ¿cómo se detuvo? No se sabe. Pero se hizo el trabajo, algunos manifestaron que había hasta vacunas para esto, pero se detuvo. Pero lo que se vio, a pesar de que no era mucha gente, sí había lugares donde sí estaba equidistante, ¿no? Y acá llegó hasta Colombia. Ahí viene la primera pregunta. ¿Qué nos pasó? Esto hasta más o menos el 2003, 2004 todavía se presentaba esta patología. Y ustedes ven acá, igual, hemograma, linfopenia, pruebas basales, siempre un consejo sano que le doy no por cuestión de dinero, pero tienen sus pacientes, ustedes, háganle sus pruebas basales, de verdad, hagan sus pruebas, de verdad. Ya les he dicho hemograma, glucosa, urea, creatinina, examen de orina, etc. No, pero no tiene este problema, hagan sus pruebas basales. Usted tiene que saber qué tipo de paciente tiene. PCR, todo lo que es este problema de sepsis, ¿no es cierto? Transaminasa igual, hepática, deshidrogenasa, ya saben ustedes que eso es necrosis, daño, definitivamente. Como hay diarrea, problema hidroelectrolítico, un AGA acá sería, ¿no es cierto? Saturación, AGA y electrolitos que generalmente se da, problemas cardíacos, cultivos de la zona donde encuentran ustedes, porque inclusive hasta coprocultivo se puede hacer, prueba de coagulación porque hay compromiso, definitivamente lo que ustedes ven ahí, problemas netamente de coagulación, ¿no? Y vemos nosotros el velamiento, ¿no? Que sucede acá en esta patología que es preferentemente de tipo respiratorio. Igual, el diagnóstico dentro de esto es el PCR, reacción en cadena de la polimerasa. No estamos hablando del PCR acá, que es proteína C reactiva, por si acaso. Ese para ver la forma, ¿no? La forma cómo se presenta el paciente. Eso confirma, PCR. ¿Okay? Luego apareció unos años más, porque el otro es el 2014 más o menos, 2000, capaz el 2012, 13, 14 hasta en algunos lugares todavía está presente, es el MERS. Ese es otro coronavirus del medio arábico, se puede decir nosotros. ¿Y quién es el murciélago? Acá el dromedario vemos nosotros, pero también una de las cosas que se mencionaba que sí puede ser compatible también con Eugenio en nuestra parte. Y luego viene pues todas, ¿no?, manifestaciones como ustedes ven acá en la parte clínica, compromiso respiratorio, neurológico, como cualquier otro virus, ¿no? En este caso, igual que sucedía con el COVID-19, hay problemas digestivos, respiratorios, musculares, etcétera,
muy semejante. Usted tiene ahí más o menos una comparación de los tres, muy semejante. Que ven ustedes, virus esmerilado, ven acá. Hasta septiembre de 2012 al 2021 fueron confirmados 2.500 casos. 800, más de 800, casi 900 fueron mortales. Todos en la península de Arabia. En Corea también hubo, no solamente Arabia. Es el, no puedo decir, sino el viaje, ¿cierto? Y como ya acá comenzaron a mirar, empiezan ya los factores de riesgo. Lo mismo que COVID, diabetes, etcétera, ¿no? Patologías que ya, como factores de riesgo. Faltó acá colocar la edad también. Igual, el hemograma, trombocitopenia, anemia, pruebas hepáticas, problemas renal, problemas de circulación, el AGA por compromiso respiratorio, cuando hay compromiso neurológico, que también lo hay. Y lo que es una cosa interesante en esto, la detección de anticuerpos se hace en dos muestras 14 días. ¿Por qué? Por el PCR, reacción cadena polimerasa. Hay que hacer cultivo de virus, posible, pero también por las complicaciones. Se hace la serología de vigilancia actual a través de los OMS. Y acá también tenemos el Instituto Nacional de Salud. Y radiografía de pulmones porque también hay compromiso. Y acá para que vean ustedes estas semejanzas, ¿no? Cosas que hay en el COVID-19, en el SARS y en el MERS. Ya pasamos los virus, ahí, ¿no? Entonces vamos ahora hasta otro germen, ¿no? Es una de las cosas que está reemergiendo en la actualidad por multitud de razones. A pesar de que esto es parte de la colonia gastrointestinal, sucede una situación de quién empezó las cosas. Y no solamente esto se ve con una gran frecuencia entre edades extremas también, y cuando definitivamente hay una alteración, ¿no? Porque por eso dice el nicho del E. coli comensal es la capa mucosa del colon. Anaerobe facultad abundante en la microflora humana, pero luego comienza a ver que hay clones de esta Escherichia coli que se adaptan, se vuelven más virulentos, se, se, se adaptan a nuevos nichos, no solamente digestivos. Entonces comienzan a causar una amplia variedad de enfermedades. Entonces, esta es una de las cosas que definitivamente está sucediendo con este género, pero no se da en todos, ¿no? Hay una particularidad en las edades extremas muchas veces. Y ahí no solamente hay este al 0,157, hay una variedad tremenda de eh, tipos, ¿no? O categorías también de Escherichia coli. Hay algunos tipos que se mencionan también, en el caso de la Escherichia, que pueden ocasionar tanto meningitis como sepsis. También se está hablando actualmente en esto. ¿Qué cosa da este germen? Lo más frecuente es síndrome urémico hemolítico. Ojalá no es el único, pero dentro de la frecuencia es lo que se ve. Sí. Entonces, hay una microangiopatía trombótica que tiene la triada: trombocitopenia, insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica, microangiopatía. Y ahí vemos, ustedes ya pueden leerlo con tranquilidad, pero esas tres cosas son importantes. ¿Y dónde se hace, pues, podemos decir, el diagnóstico coprocultivo? Este germen tiene una particularidad, ¿no? Crece muy bien y se utiliza el antisuero, ¿ok?
el antisuero para esto. Entonces, el diagnóstico de esto, ¿quién se hace? A través del aislamiento en el coprocultivo y luego utilización de antisuero contra el germen. ¡Pum! Nada más. Bueno, en Perú se ha hecho trabajo, pero como le digo, a veces los trabajos son muy, muy escasos, ¿no? Únicamente como esto hay pérdida, ¿no es cierto? Sintomatológica, puede ser sangrante, etcétera. Hay que ver pruebas de coagulación, el TBNS vamos a ver el sangrado, pruebas renales porque hay compromiso, dice ahí, ¿no? Síndrome urémico hemolítico, entonces hemograma, problema renal, estos son importantísimos tener, pues, como hay pérdida de elementos líquidos, de electrolitos, proteína C reactiva, ¿no es cierto? Porque en este caso no hay PCR, no hay reacción en cadena de la polimerasa. Otros bichos que definitivamente están trayendo bastante problemas son las cándidas. Las cándidas auris definitivamente es una de ellas. Hay persistencia en los días, semanas, en ambientes inanimados, en ropa seca, en sondas reutilizables. Antes se usaba esto, ¿eh? No era una novedad. Ahora actualmente todas las manifestaciones, no solamente de hongos, sino también bacterianas, ya se utiliza, todo se utiliza de manera descartable. Pero esto era años se utilizaba, ¿no? Es así. Manguitos de presión arterial, ¿no? Artículos contaminados. Y esta es otra de las situaciones, ¿no? Que capacidad de formar biopelícula. Entonces, es una mezcla de lo que hemos visto en antes, ¿no? Esta biopelícula, en estafilococo, en pseudomonas, ahorita vemos nosotros en la candida. ¿Dónde comienza a colonizar? Muchas veces en el uso de ventiladores, esos ventiladores que no son, siempre uno decimos, ¿no? Utilizamos otros ventiladores, ¿no es cierto? Ahí en laboratorio, pero tiene que ser hacia afuera con filtro EPA, no para que recircule, porque ahí viene el gran problema. Ni menos todavía, ¿no? En este caso. Y ven ustedes dónde se encuentran, ¿no? No es una situación de decir, ah, el sur desarrollado, sino, ¿no? Y vemos nosotros que hay, pues, prácticamente en todos los lugares existe ahorita. Sí, nosotros hemos encontrado mucho, pero ven ustedes acá, todas estas, la cantidad de, incluyendo nosotros, tenemos cantidad ya hace bastante tiempo. ¿Dónde es? Nosocomial. Muestras de sangre, de orina, nariz, faringe, esputo, cavidad pleural, corazón, bilis, líquido peritoneal, heces, vagina, el hueso, axila, ingle, herida, en el oído, todo se tiene que enviar para poder hacer. En el Perú ha habido el año 2021, o sea, en la época de la pandemia prácticamente, ¿no? Pacientes que han tenido candidado. Y uno de ellos fue al hospital Guillermo Ordenal y Gregorio, y fue diagnosticado uno de ellos, el otro en otro. ¿Y cuál es la situación acá? Que no solamente el germen, pues no todos salimos contagiados, sino había comorbilidad. Ese es el asunto, ¿no? Ahora, el diagnóstico, vamos a verlo después un ratito. Gravatas y tropicales también es otra de las cosas. Aquí encuentran las gravatas, ¿dónde están? ¿No? El laboratorio, generalmente examen directo, cultivo, en agar, ¿no es cierto? Y generalmente saburó o un agar a veces cromogénico, pero es un agar, hemograma, glucosa, examen de orina y urocultivo. Se va a utilizar no solamente para eso, sino también la otra. Bueno, ¿cuál es el problema, Mayo? Eh, a ver, creo que se me pasó algo. El problema mayor es que el Auris no se puede, se hace cultivo, pero no se puede diagnosticar. O sea, ¿qué se está utilizando exclusivamente para la Auris? El PCR o espectroscopía de masa. Pero el PCR sí se está utilizando para el Auris, exclusivamente para el Auris. Por después el resto sí se puede manejar con sistema automatizado normal, igual que los tropicales. Pero el Auris no, PCR. Y por último, nuestra tuberculosis, ¿no es cierto? Y esto definitivamente
A pesar de que ya en el Perú se está bajando los niveles de tuberculosis, así nos han dicho, pero los niveles de tuberculosis resistente está subiendo. Hace años lo que se estilaba, ahora no lo sé, ahorita definitivamente, porque trabajamos mucho acerca con la tuberculosis muchos años, veíamos al programa, teníamos reuniones con el programa y algunos pacientes lo calificábamos también igual con el servicio nuestro y el paciente nunca dejaba de tomar los medicamentos. Aparte se le regalaba alimentos, no sé ahora, definitivamente no lo sé. Y si no, se iba a sus casas. O sea, había un seguimiento de estos pacientes definitivamente muy alto. No sé cómo estará ahora. Y nosotros teníamos reunión de programa una o dos veces al año, con todo a nivel nacional. Actualmente, no. Y este era un programa grandísimo, grande, por no decir una palabra, ¿no? Ahora, ¿cómo está? No lo sé. Entonces, todas estas situaciones significan pues, que la tuberculosis comience, ¿no? Hay farmacoresistencia, definitivamente, casi llegó hasta el 3% y aún más todavía, con definitivamente en la mayoría de casos rifampicina. Y vamos a ver al final, ¿no? Porque acá es algo que ustedes lo van a ver con tranquilidad, porque definitivamente eso. ¿Qué cosa es lo que nos ha llamado la atención, ¿no? Que definitivamente la tuberculosis, acá la primera, multidroga resistencia, surgió poco después de la introducción de la rifampicina. La resistencia a la isoniazida ya había emergido en el año 50, ¿no? Es que la rifampicina, nos digo ahora, y hace años anteriores, antes de la pandemia, utilizaban hasta para una secreción faríngea. Así es. La tuberculosis multidroga resistente en el año 90, también brotes hospitalarios de alta letalidad. Y ahí definitivamente cada año se ve esta situación de esto, generalmente antituberculostático, ¿no? Ahí dice extremadamente resistente también, y resistencia demostrada por lo menos a isoniazida, rifampicina, cloroquinolona, en este caso ciprofloxacino, que utilizan hasta para problemas de infección urinaria, la levofloxacina, ¿no? Que utiliza para los problemas faringios, así es, etcétera. Entonces, una droga planetera de segunda que ha provocado resistencia, pues, ¿no? Por el mal uso. Digamos nosotros acá solamente, en el grupo A, B, pero este acá, ¿no? Estamos bien, solamente mencionarles, ¿no? Estambutol, la medicina, etcétera. Y estos son antibióticos que se utilizan con mayor frecuencia. Eso lo vamos a revisar a tuberculosis con nuestra próxima clase, solamente mencionarle todo esto, ¿no? Definitivamente, hasta el año 2008, ahorita hay un reporte mucho más grande, la tuberculosis extremadamente resistente, está en todos lugares. Y acá está el Perú, ¿no? Entonces, no nos cansemos de que en este caso, ¿no es cierto? La tuberculosis, que es una de las gérmenes prácticamente muy frecuente en nuestro medio, eh, hay que tratar de vigilarlo, ¿no? Y sobre todo hacer el tratamiento correcto. Diagnóstico, ya lo saben ustedes, desde directo un esputo, el BK en esputo, un PPD, que ya no corresponde al laboratorio, pero también si hubiera algún otros lugares, un examen de orina. En los últimos años, una de las cosas que me llamaba la atención es que recibía pacientes, ¿no? Y, en el programa y, y hemos visto, ¿no? Casos de eh, bacilo de Koch en orina. O sea que no, en muchos años no habían visto, ¿no? Pero imagínense todas las cosas que se observan. Antes veíamos al paciente que era demasiado delgado, todo, ¿no? Ahora ustedes ven que hay gente que supuestamente está bien nutrida, grande, bien comido, señoritas que vienen de las oficinas y dejan sus putos. ¿Qué está pasando? Hasta el tipo de paciente ha cambiado. Y a veces el problema es cómo ubicar epidemiológicamente el nido.
Esa es la razón. A veces puede ser hasta los lugares donde nos vamos a, entre comillas, ¿no? A divertir, entre comillas. Bueno, entonces, es todas las cosas que les he mencionado de manera muy general, pero la idea es que ustedes también observen esto, porque finalmente el problema viral en general es a veces el que menos conocemos, el que menos pensamos que no va a pasar. El problema son las complicaciones, el problema son de las edades extremas, el problema son de las comorbilidades, pues uno sí tiene que vigilar. El compromiso generalmente se da siempre en los mismos niveles, ¿no? Respiratorio, hepático, renal y el sangrado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y el diagnóstico por excelencia es el PCR. Y el diagnóstico por excelencia, el Candida auris, es el PCR. El resto sí es por cultivo y la diferenciación bioquímica que se utiliza. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quería comentarles y ya nos veremos la próxima semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Estudiar porque ya se avecina el próximo examen, ¿no? Hay que estudiar. La próxima semana, el último tema que tengo, voy a hacer un pequeño repaso, no digo repaso, un pequeño repaso, así que espero que estén presentes. Buenas tardes.